Romanos 2:4 es un versículo relativamente pequeño en el cual se va a basar dice así: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Ok? Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, dependemos de ti. Padre Celestial, solo tú, por medio de tu Espíritu Santo, puedes obrar en nuestros corazones. Solo tú puedes redarguirnos, Señor. Padre, nada de lo que yo diga puede hacer nada, puede lograr nada, si no eres tú el que está obrando. Señor, como el predicador, me abandono a ti, Señor, y te ruego, te suplico que tengas misericordia de mí y ten misericordia de tu pueblo. Y háblanos en esta mañana. Háblanos con poder. Señor, que el mensaje de esta mañana sea ungido por tu Santo Espíritu. Yo no soy nada, yo no lo merezco, Señor, pero clamo por tu gracia. Háblanos, oh Dios, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Últimamente, los últimos años, últimos 2 años o un poco más tal vez, ha estado muy de moda una serie en televisión que a lo mejor algunos han visto, por lo menos anunciada, y algunos a lo mejor le dan seguimiento. Y esta serie es acerca de la vida de Jesús, ¿no? Y yo tengo mi opinión al respecto. Sin embargo, mi punto ahorita al comenzar es reconocer que todos en nuestro país, de alguna manera, tienen acceso a la historia de la vida de Jesús. Y de hecho, no solo tienen acceso, cada Semana Santa hay que la película, que la representación en Iztapalapa, en X o Y, acerca de la última semana de la vida de Jesús. Y ahorita de hecho leímos en Mateo parte de eso, ya de su resurrección. Yo cuando leo el Evangelio, toda la Biblia está llena de historias asombrosas, maravillosas, que animan, que emocionan. Pero sinceramente, una historia que me encanta leer y me emociona mucho es acerca de la pasión de Cristo. Me emociona, me llena, hace que se me enchine la piel leer ciertas partes en donde el Señor en los evangelios nos relata cómo fue el Señor Jesucristo llevado a esa pasión, es decir, ese sufrimiento. Eso significa pasión. Esos sufrimientos, desde que estuvo en el Getsemaní, sudando gotas de sangre, desde que fue traicionado, que fue entregado, golpeado, abofeteado, que le fue arrancada la barba, tantas cosas que son terribles. Y el Señor fue muy explícito en el Evangelio, tan explícito, y su Espíritu Santo nos habla cada vez que lo leemos de una manera tan fuerte que las películas se quedan cortas. Mel Gibson con su película La Pasión de Cristo se parece, comparado a lo escrito aquí, se parece a un niño de 6 años escribiendo un cuento. No se compara. La maravilla fue tan glorioso, tan fuerte, tan impactante la pasión de Cristo, su sufrimiento, su historia, su crucifixión, que la tierra tembló. Tan poderoso que muertos resucitaron. Fue tan poderoso que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, que el cielo se oscureció.
Fue tan impactante que el centurión vio a Jesús y cayó de rodillas diciendo verdaderamente Él era el Hijo de Dios. No podemos considerar esa historia de una manera ligera. Y aprovechando que todos tenemos este contexto, me gustaría hablar, y que acabamos de hablar de la resurrección de Cristo en Mateo, me gustaría hablar a ustedes acerca de uno de los atributos de nuestro Dios, a través de mirar cómo vivieron los últimos días de la vida de Jesús dos de sus discípulos, Judas y Pedro. Voy a hablar acerca del atributo del amor de Dios combinado con su bondad. Por eso entonamos himnos acerca del amor de Dios. Y Dios en su atributo de bondad nos muestra su amor. Me dispongo a hablar acerca de esta bondad. Sin embargo, no voy a describir las características de la bondad de Dios. No voy a definir el concepto de la bondad de Dios. Lo que me gustaría hacer es hablar de la respuesta del cristiano a la bondad de Dios. Y por eso nuestro pasaje introduce, que sostiene el sermón, es Romanos 2:4, que dice, repito, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, la benignidad de Dios, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Su benignidad te debe guiar al arrepentimiento. Por eso mi punto de hoy es cómo debe responder el Hijo de Dios a la bondad de Dios. Y vamos a comparar a estos dos personajes, Judas y Pedro, y a partir de esta comparación identificaremos cómo reaccionan estas dos personas de manera diferente al ser expuestas a la bondad de Dios. Para concluir, que como dice nuestro texto base, si quieren tenerlo, el hombre pecador menosprecia la benignidad de Dios, mas el Hijo de Dios, su benignidad le lleva al arrepentimiento. Es lo que debe de quedar en nuestras mentes el día de hoy. El hombre pecador menosprecia la bondad de Dios, la benignidad de Dios, mas para el Hijo de Dios, su benignidad le lleva al arrepentimiento. Y antes de entrar en el tema de estos dos personajes, rápidamente quiero hablar de cómo opera el pecado en cada persona. ¿Qué nos dice la palabra de cómo opera el pecado? Bueno, pues Génesis 4:7 vemos cómo cuando Caín está planeando matar a Abel, el Señor le dice, Génesis 4:7, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. El pecado viene, atenta y tú decides si te gobierna. Eso es lo que está diciendo. Por eso dice, a ti será su deseo. El pecado desea tomar gobierno de tu ser. Dice, y tú te enseñorearás de ahí. Tú decides si se enseñorea de ti o tú te enseñoreas de él. Un incrédulo, el pecado es pero en un cristiano él puede tomar el control y actuar en contra. ¿Qué nos dice carta de Santiago? En el capítulo 1, versículos 12 al 15 nos dice, Santiago 1, 12 al 15, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie, sino que cada uno, así es como opera la tentación y el pecado. Cada uno es tentado cuando propia concupiscencia, cuando de su pecado interior, cuando del deseo pecaminoso de adentro es atraído y seducido. Entonces, cuando es atraído y seducido por esta concupiscencia, la concupiscencia, dice, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado,
siendo consumado, da a luz la muerte. Así es como opera el pecado en todas las personas. Ahora sí, vamos a comparar estos dos personajes y vamos a estarnos yendo dentro de los evangelios, paseando de un lado a otro para hacer comparaciones. A Judas, en Mateo 26, del 14 al 16, nos dice cómo Judas ofrece entregar a Jesús. Miren, dice así: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Dice que desde daba la oportunidad. O sea, cuando lo hizo, no fue la primera vez que pensó en entregar al Señor. Él todo el tiempo estaba: ¿este será el momento perfecto? Está solo. ¿Será que puedo correr ahorita y decirles? Todo el tiempo. Pero el Señor, Jehová, estuvo todo el tiempo en control de cuándo debía ser. Pero Judas fue responsable. Él planeaba maliciosamente. Él planeaba entregar a Jesús. En Marcos 14, del 10 al 11, dice así. Marcos 14. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Judas ofrece entregar a Jesús. ¿Y cómo reaccionaron los fariseos? Se alegraron. Hermanos, el mundo se alegra cuando pecas. Podría ser fiesta si te ve pecar. Es más, no sé si alguien alguna vez lo ha vivido, pero yo he visto cómo buscan llevar a cristianos a pecar, y cuando pecan se burlan, se alegran. No que muy cristiano, no que no se emborrachaba, porque ya pecó. A los pecadores, al mundo no le interesa tu santidad. Al mundo no le interesa si estás bien o mal con Dios. Y al contrario, se alegran de que peques. Así como se alegraron de que uno de los 12 lo ofreciera. Porque en varias porciones de la escritura dice que los fariseos buscaban agarrarle, pero no podían. Y miren, en charola de plata. Por eso se alegraron. ¿Qué nos dice 12, del 2 al 6? Es bien interesante. ¿Qué nos dice Juan 12, del 2 al 6? Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos: ¿quién? Judas Iscariote. No ninguno de los otros. Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y aclara en el siguiente versículo: esto no es que se cuidara de los pobres. Dice, esto no lo dijo porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Aquí no explica en qué momento Juan supo o sabía que Judas sustraía. No dice si ya lo habían cachado desde antes o como que sospechaban, o que a lo mejor, ya que pasaron todos estos acontecimientos, dijeron: pues con razón faltaba dinero. No dice. Pero sí dice que Judas era malo, que siempre fue malo. Judas siempre fue malo. El hombre pecador, hermanos, es dominado siempre por el pecado y siempre va a estar buscando pecar. Judas siempre sustraía, siempre buscaba pecar. Así es el hombre pecador. Ahora, la tentación a Pedro vino después. Sin embargo, es bien interesante. Ambos fueron advertidos.
y ambos tuvieron la oportunidad de considerar sus caminos. Vemos, por ejemplo, que en Mateo 26, del 20 al 25, no vayan ahí si quieren, Jesús dice: alguien me va a entregar, ¿no? Y todos empiezan: seré yo, seré yo. Y Judas le dice: seré yo, ¿no? Como siguiendo la corriente de los demás. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Lo advirtió: tú lo has dicho. Y en Marcos 14, del 17 al 21, dice claramente: el Hijo del Hombre será entregado, será aprisionado y será muerto. Pero ay de aquel que lo va a entregar. Mejor le hubiera sido no haber nacido. Judas era responsable, ¿sí? Ahora, en ese pasaje dice: va a ser entregado como ya había sido planeado por Dios desde antes. Dios lo planeó, no Judas. No le demos mucho crédito a Judas, más que en el que él es responsable de sus pecados, así como tú y yo somos responsables de nuestros pecados. Jesús le advirtió a Judas, e incluso después de advertirle, vemos que en Juan 13, del 21 al 30, le dice: lo que vas a hacer, hazlo ya, hazlo ya. Y dice que él salió de ahí de inmediato, y con los discípulos que andaban distraídos, que no habían entendido, dijeron: a lo mejor va a ir a repartir el dinero entre los pobres o algo por el estilo. Pero no, Jesús sí sabía, y le advirtió y le dijo: vas a caer, apúrate, ya es hora, hazlo ya. Pero ¿cómo sucedió con Pedro? Judas planeó pecar. Dice Mateo 26, del 30 al 35, que Jesús le dijo a Pedro que él lo iba a traicionar, que después de que cantara el gallo lo iba a traicionar, que antes de que cantara el gallo, lo iba a negar 3 veces. ¿Y qué respondió Pedro? En Mateo dice que le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, yo no te negaré. Se le advirtió, hermanos, se le puso por delante: vas a ser tentado. Eso no era la tentación, eso era la advertencia. Hermanos, todos los domingos aquí se te está diciendo, se nos está diciendo: vas a ser tentado, y se nos dan las herramientas para no caer, y caemos. En Lucas 22, del 31 al 32, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Qué diferente, hermanos, el trato de Jesús con Judas y el trato de Jesús con Pedro. Judas era de los 12, mas no era hijo de Dios, era hijo del diablo. Pero con Pedro, que era hijo de Dios, dice: el diablo ha pedido para zarandearte, pero yo estaré contigo. Le dijo: vas a ser tentado. A Judas le dijo: ve y peca, haz lo que esté en tu corazón. Jesús, nuestro Dios, al pecador lo abandona a su pecado, pero a sus hijos no. Tengamos esta confianza, hermanos, no tengamos miedo. Hace 15 días les decía: no temamos de la tentación, porque Cristo es mayor que la tentación, les decía. Y así Santiago, por eso Santiago dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Porque sí podemos resistir la tentación. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así como vas a ser tentado, pero estaré contigo. Así a nosotros nos dice hoy: hermanos, van a ser tentados, no caigan. Jesús está con nosotros, fortaleciéndonos. Dice Romanos 8:34 que Cristo está intercediendo por nosotros todo el tiempo. 1 Corintios 10:13 dice: pero fiel es Dios,
que retumbe en nuestras mentes: fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también junto con la tentación la salida para que podáis soportar. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro. Así es como debe vivir el cristiano: el ser tentado, el enfrentarse ante la tentación, el enfrentarse ante el pecado. El incrédulo es abandonado a la tentación para su condenación, porque el incrédulo quería pecar. El incrédulo no puede decir: ay, es que Jesús me abandonó. No, él quería pecar. Él iba corriendo a pecar. Él deseaba hacerlo. Planea pecar el incrédulo. Mas el creyente, todo el tiempo, escúchalo bien, hermano, todo el tiempo el creyente es ayudado por Dios al estar en medio de la tentación, y aún le da la salida para no caer. El creyente, sí, puede no pecar. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente punto. Aquí ya es cómo operó la tentación. Ahora vamos a ver cómo fue la ejecución del pecado en ambos, en Judas y Pedro. Veamos primero a Judas en Mateo 26, 47. Mateo 26, 47 al 50 dice: mientras todavía hablaba Jesús, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besaré, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y lo besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Cuando Jesús, el Señor, el creador del universo, el Dios sobre todo, cuando Jesús, el Hijo de Dios, le está diciendo a Judas, al traidor Judas: amigo, le está diciendo: esto que estás haciendo es muy grave. Esto que estás haciendo es terrible. Por eso le está diciendo amigo, porque ¿sabes qué, Judas? Te ofrecí mi amistad y estás pecando contra mí. A nosotros, hermanos, nos ha ofrecido su amistad, nos ha adoptado hijos suyos. Él es el primogénito de muchos hermanos. Somos sus amigos. Dice: yo los he llamado amigos. Y cada que pecamos contra el Señor, ¿qué estamos haciendo? Salve, maestro. Terrible cosa es pecar contra el Dios santo. El pecado que sea. El pecado que sea. En Marcos 14, del 43 al 45, dice que el beso era la señal, y que toda la gente con palos y espadas es porque Judas así lo recomendó. Dice que cuando Judas habló con los fariseos, les dijo: lleven gente armada, lleven una guardia, porque es peligroso. Dice la palabra que el Señor les respondió: tanto tiempo estuve en medio de ustedes enseñando, haciendo milagros, y hoy vienen con palos y machetes. Aquí estoy. Pero todo eso lo planeó Judas. El nivel de maldad del hombre pecador, del que no es hijo de Dios, puede ser muy, muy grande. Y siempre decimos: el nivel de maldad que hay dentro de ti, que hay dentro de las personas en general, es tan grande como el que hubo en Hitler, ¿no? Porque pareciera que no nos viene nadie a la mente más que Hitler, ¿no? Pero ciertamente el punto es este: el nivel de maldad que hay en las personas, en los incrédulos y en todos, es muy grande. No obstante, ¿qué pasa con los cristianos? Ya pueden no ejecutar esa maldad, porque han sido cambiados de naturaleza. Ya no tienen esa naturaleza que los lleva a hacer pecados terribles, y cuando pecamos nos pesa. Y ahorita vamos a eso. Judas era deliberado,
Era hipócrita, era capaz de cometer el delito más grave con tal de obtener su objetivo. Veámoslo así: Jesús es Dios, Judas fue capaz de planear el asesinato de Dios hecho hombre. Pero ¿qué pasó con Pedro? ¿Pedro planeó pecar? No. Leamos Lucas 54 al 60. Perdón, 22, 54 al 60. 22, 54 al 60. Lo voy a leer rápido porque son varios versículos. Dice: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. En Mateo y Marcos, esta misma historia relatan no solamente que Pedro cayó y negó a Jesús, dice que maldijo, y que maldijo con juramento a Jesús. Es decir, Pedro fue capaz en su pecado de decir: yo no conozco ese, no sé qué, no se me ocurre qué pudo haber dicho, pero dice que maldijo con juramento. Les juro que yo no estuve aquí. Pedro no planeó el caer en pecado, pero cayó y fue advertido. ¿A qué se refiere con que cante el gallo? Bueno, en realidad no es muy relevante, pero solemos pensar que cantó, no habían gallos, y menos cerca de los lugares santos, del templo y todo esto, ¿sí? En ese entonces, en las noches, se había mandado a mandar guardias especiales porque la delincuencia era muy severa, ya que como habían caminos llenos de carros, habían muchos accidentes de atropellados y cosas por el estilo, carrozas, ¿sí? Y caballos. Entonces el gobernador había ordenado, de hecho el César, que en las provincias los carros solo circularan por las noches. Y entonces por eso habían guardias, para estar al tanto de todo lo que sucedía. Y en el cambio de guardia había un guardia que gritaba: ya es el cambio de guardia, o que tocaba algo, pero anunciaba, cantaba el gallo. A este guardia se le llamaba gallo, ¿sí? Esa es una de las explicaciones. Ahora, puede ser que sí, puede ser que no, pero ¿qué es lo importante? Que se cumplió lo que dijo Jesús. Jesús advirtió. Y Jesús dijo: vas a caer, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y se cumplió. El cristiano podría caer en pecado, aunque se le haya advertido. Como les dije hace rato, todos los domingos se nos advierte y llegamos a caer. Tus padres, niño, niña, joven, adolescente, te advierten: está esta tentación, no hagas esto, no hagas lo otro, puedes caer, y caes. El cristiano puede llegar a caer en pecado. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que el cristiano pueda llegar a caer en pecado a veces tan fácilmente? Bueno, una de ellas puede ser por temor, y lo vemos en Juan 18 al 25. Juan 18, 25 al 27. Juan 18, 25 al 27 dice: estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Y vean esto, dice: uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro negó otra vez, y enseguida cantó el gallo. Híjole, hermanos, qué miedo. Llegó el pariente de aquel a quien Pedro le había mochado la oreja. ¿Qué pensó? ¿Qué pudo haber pasado por la cabeza de Pedro? Ya fui.
me va a matar porque hería a su familiar. Y hubo miedo en él. El miedo puede llevarnos a pecar, eso es cierto. Pero ¿cuál miedo? Miedo a ser tachado de religioso, por ejemplo. Miedo a ser tachado de santurrón. Incluso de ser perseguido. Es decir, yo que trabajo en escuela, puedo tener el miedo de permanecer firme a mis convicciones cuando viene la celebración del Día de Muertos, o cuando me dicen tienes que hablar de la ideología de género. Yo podría tener miedo y decir, híjole, pues esto se queda aquí, y pecar. El cristiano puede llegar a pecar por temor, pero también puede ser por descuidar los medios de gracia, y eso es muy, muy común. Y es lo más común cuando descuidamos los medios de gracia: la oración, la lectura de la palabra, el llegar temprano a la congregación, reunirnos, tomar la cena del Señor. Descuidar todo eso nos puede llevar a pecar. Vemos que en el Getsemaní, cuando Jesús, dice el relato de Marcos 14, Jesús está en el Getsemaní, les pide que velen con él, que oren, dice, velad y orad, dice, para que no entréis en tentación. ¿Cuál es la solución a no entrar en tentación? Velad, velad y orar. Porque nos advierte el Señor Jesús: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, ¿quién de aquí ya no está en un cuerpo de carne? Todos estamos en un cuerpo de carne. ¿Y qué dice Jesús de ese cuerpo de carne? Que es débil. Por lo tanto, alimenta el espíritu, porque el espíritu quiere. Velad y orad. Lo interesante al ver a ambos personajes es que ambos eran parte de los discípulos. Traduciéndolo a nuestro contexto, podríamos decir, ambos estaban en la iglesia. En Lucas 22 se nombra a Judas como uno de sus discípulos. Él era un hipócrita. De hecho, en Lucas 22, 14 al 23, se ve que Judas participó de la cena. Cuando el Señor establece el nuevo pacto, Judas participa en la cena. Tenemos que tener cuidado de no ser hipócritas, porque podríamos estar tomando la cena, bautizarnos, afirmar todas las olas, todas las doctrinas de la gracia, y en verdad no ser salvos. Por eso la palabra de Dios nos insta a cuidar nuestra salvación, nos insta a ver, a examinarnos a nosotros mismos. En 2 Corintios 13:15 dice: examinaos a vosotros mismos si están en la fe, o no conocen a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examínate, hermano. Esto es una exhortación, hermano y amigo. Examínate, que puede ser que tú pienses que eres salvado por la sangre de Cristo y no es así. Examínate. Dice Primera de Juan 2:19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Hermanos, la misma condición de Judas. Estaba entre ellos, pero no pertenecía a ellos. Ahora veamos cómo reaccionan ambos. Ya solo nos quedan 2 puntos: cómo reaccionan y cómo terminan. Bueno, Judas menciona en Mateo 27:3 que Judas se arrepiente. ¿Sí? Si lo leen ahí, dice que Judas se arrepiente. Sin embargo, la palabra griega que usa es metamelomai, que no habla de una contrición de espíritu, habla de un mero remordimiento. Algo que hace que cambies tu decisión porque tienes remordimiento. Ay, la regué. ¿Sí? Nada más remordimiento, pero no es un arrepentimiento. Quien no es cristiano, quien no es hijo de Dios verdadero, es decir, el incrédulo, podrá llegar a tener remordimiento. Eso es cierto. Tú vas a ver allá afuera muchos que dicen: ay, no me arrepiento de hacer eso. No es cierto. Tiene remordimiento. Si no es arrepentimiento para salvación de parte de los incrédulos, es mero remordimiento. Al mundo le es totalmente indiferente el que peca. Dice Mateo 27:4 que Judas les dice: tengan el dinero, ya no lo quiero porque es dinero sucio.
¿Y qué le contestan? Mateo 27:4 dice: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Fueron parte de este pecado conjunto los fariseos. Llevaron a uno de los discípulos a pecar, se alegraron, pero aparte, ahora le dicen: me vale. Lo que tú sientas, allá tú, no es mi problema. Al mundo no le importa. Esto nos tiene que quedar claro. Que te quede claro. El mundo no te va a detener de pecar. Y si tú te juntas con aquellos que pecan, jamás te van a detener, te van a llevar a pecar. Esto es una exhortación a que nos alejemos de aquellos que nos pueden llevar a pecar. Pero ¿qué pasa con Pedro? En Lucas 22 lo narra de la siguiente manera. Dice el 61. Entonces, cuando Pedro ya había negado y había cantado el gallo, dice, entonces 61, vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Eso es arrepentimiento verdadero. Te duele en el corazón haber pecado. De hecho, la palabra que se usa para decir que lloró amargamente es la misma palabra que se usa para expresar lloró como un bebé, lloró como en un funeral, lloró con gran dolor. ¿Te duele tu pecado? Esta es la pregunta. ¿Te duele cuando pecas? ¿Verdaderamente te arrepientes? Porque eso debería ser un verdadero cristiano. ¿Sabes qué? Yo antes, cuando veía este pasaje y veía que Jesús lo volteó a ver, cuando yo era chico, yo me imaginaba como que era Jesús diciéndole: te dije, te lo dije, y ahí vas. No, hermanos, en realidad lo que le estaba diciendo Jesús no era eso. No era te lo dije. Era: ¿qué otra cosa te dije, Pedro? Que yo estaría contigo cuando serías tentado. Por eso lo miró. Lo miró con amor. Podríamos decir que prácticamente le dijo: no pasa nada. Te dije que estaré contigo y que incluso yo voy a volver. Mientras tanto, anima a tus hermanos. Duele pecar, duele caer en pecado. Más cuando verdaderamente te das cuenta, duele caer en pecado. Y a veces duele tanto que no te quieres acercar al Señor. Hermanos, en ese momento que estás pecando, por duro que sea saberlo, el Señor está ahí. Y no está para juzgarte. Oh, no, hermano, si eres hijo de Dios, el Señor Jesús no está para juzgarte, está para levantarte. Así que si caes en pecado, anímate. El Señor está contigo, no para juzgarte, está para levantarte. Es la diferencia entre el incrédulo y el hijo de Dios. ¿De qué necesitas arrepentirte hoy, hermano, hermana? ¿De qué necesitas arrepentirte? Traigamos a mente de qué necesitamos arrepentirnos. Finalmente, veamos cómo terminaron ambos. Judas dice en el Mateo 27, versículos 5 al 10. Dice: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Ay, sí, ya bien santos, ¿no? Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. ¿Sí? Judas, más adelante dice, perdón por haberlo perdido, pero dice que fue y se ahorcó.
El falso arrepentimiento, el mero remordimiento siempre terminará ya sea en volver a pecar, en volver al mundo o en tragedia. Pero debes saber algo, Dios es soberano. A Dios no se le sale nada de las manos y Él siempre hace su voluntad. Siempre hace su voluntad. Judas pecó porque quiso, pero el Señor es soberano y Él ya lo había anticipado. ¿Sí? Muchos equivocadamente dicen: ay, que caiga y toque fondo para que se arrepienta. Muchas veces no es así. Si el Señor no es el que con su Espíritu Santo lo redarguye, no se va a arrepentir, va a pecar más y se va a endurecer y va a morir en sus pecados. Un amigo mío, cuando era joven, él predicaba y decía: el diablo no te quiere ver llorando, el diablo no te quiere ver triste, el diablo te quiere ver muerto. Y eso es cierto, el diablo te quiere ver muerto, muerto en tus pecados. Aprovecho para hacer un llamado a ti que no te has arrepentido, a ti que sabes que estás en tus pecados y que amas tus pecados y que cuando te arrepientes lo haces falsamente. Arrepiéntete de verdad, porque hoy es la oportunidad. Corre a Cristo. Cristo hoy está para perdonarte, porque después va a venir para juzgar. Pero hoy te extiende la mano de perdón y te dice: arrepiéntete, yo te perdono y no solamente te acepto, te abrazo y te siento a comer conmigo, porque ahora eres de mi familia, hijo de Dios adoptado. Arrepiéntete. Rinde tu vida a Cristo. Eso es lo que hoy debes de hacer antes de salir a la calle y seas expuesto a los terrores de este mundo, a la posible muerte inminente que pudieras vivir. Arrepiéntete. Ruego a Dios que sea así. Arrepiéntete. No peques más. Reconoce al Señor Jesucristo como el único Dios verdadero. ¿Cómo terminó Pedro? Juan 21, del 1 al 22, nos lo narra. Vamos a irnos a... Jesús llega, se les aparece en la playa, se pone a cocinar y en el versículo 16 dice que en el 15, Pedro se acerca a Jesús. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón. Jesús se acerca a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le respondió: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. ¿Cuántas veces negó Jesús a Pedro? Pedro a Jesús. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. ¿Cuántas veces le preguntó Jesús a Pedro: ¿me amas? 3 veces. El Señor, cuando pecas, cristiano, siempre te restaurará completo después de que te arrepientes. El Señor promete restaurarte. ¿Por qué se entristeció? Porque ya le había dicho que lo amaba. Porque a lo mejor él todavía tenía en mente, tenía fresco el pecado grande que había cometido contra el Señor Jesucristo. Y Jesús le está diciendo: Pedro, me ágape, ¿sí? Es la palabra en griego, ágape, que es el amor que proviene de Dios y puede ser dado por los cristianos a los demás, pero solo proviene de Dios, el amor ágape. ¿Y qué contesta Pedro? Señor, yo te fileo, otra palabra griega,
que habla de un cariño, un amor como amigos, hermanos, familia, ¿sí? Por eso también esa tristeza de Pedro es el sentirse, Señor, te amo, pero no puedo amarte como me lo estás pidiendo. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Le pone trabajo, confía en Él como su hijo, lo pone a servir, apacienta a mis ovejas. Si puedes amar como te lo estoy pidiendo, que te estoy encargando que apacientes a mis ovejas. Cuando pecamos, muchas veces nos sentimos, ya no puedo seguir con mi profesión de fe, no puedo seguir siendo hipócrita, no soy capaz ni de servir. El Señor nos restaura de verdad y podemos hacerlo por medio de Cristo, no en nuestras fuerzas, jamás. El amor ágape, el servicio que extiende este amor ágape, solo puede venir de nuestro Señor. El Señor nos restaura, nos anima y nos considera para su obra. Y le advirtió, ¿no? Tanto te considero para tu obra que vas a morir. Que vas a morir por mí. Por eso le dijo, de cierto te digo, que cuando seas grande te van a llevar. Le estaba anunciando que iba a morir por Cristo, que lo iban a asesinar por Cristo. Y vemos un cambio tremendo en Pedro. En Hechos 2, 3 al 4, que él se echa su primer sermón, pero poderoso. Ya no era el Pedro triste, ya no era el Pedro que había pecado, era el Pedro restaurado, ¿verdad? Que hace el primer sermón poderoso en donde se integraron a la iglesia 3,000 personas, si no mal recuerdo. Dice primera de Pedro 1 al 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro sentía que ya no tenía esperanza. ¿Qué le dio esperanza? La resurrección de Cristo. Que hoy a ti y a mí lo mismo nos dé esperanza. Cristo está resucitado y nos ha otorgado el perdón y ha venido a restaurarnos. Podemos ser levantados del pecado. ¿Cuál debe ser entonces siempre la reacción del cristiano? El cristiano se arrepiente, es restaurado y sigue adelante con la tarea encomendada. El cristiano toma acciones que evidencien un verdadero arrepentimiento, como Pedro, predicando la palabra sin temor, expuesto a prisiones. No puedes ser cristiano, no puedes ser llamado cristiano tú y perseverar en un pecado en el cual estás constantemente siendo advertido. No puede ser. Y si estás siendo así, arrepiéntete. No te estoy diciendo es que no eres cristiano, no, te estoy diciendo arrepiéntete. Yo no me voy a atrever a decir, no, es que este sí, este no, no. Si estás siendo así, arrepiéntete. Hoy el Señor es lo que nos está exhortando. Arrepiéntanse. Arrepintámonos de nuestros pecados. No puedes ser cristiano y volver al pecado del cual tú orabas a Dios que te sacara de él. No puede ser posible. Como conclusión, tanto Judas como Pedro, ambos fueron confrontados por la bondad de Dios. Ambos disfrutaron de las bendiciones al igual que todos los discípulos. Ambos tomaron la cena incluso. Ambos fueron advertidos. Ambos fueron igualmente tentados. Pero la bondad de Cristo a Judas le fue indiferente la bondad de Cristo y la menospreció. Pedro abrazó la bondad de Cristo y lo llevó al arrepentimiento. De la misma manera comprendimos que el cristiano puede ser tentado y lamentablemente podría caer. Pero Cristo nunca nos abandona. Está con nosotros aún en medio de la tentación. El cristiano siempre se arrepiente. El cristiano siempre será consolado y restaurado. Así que animémonos. El cristiano también siempre tomará acciones que demuestren un arrepentimiento verdadero. Hermanos, tal vez hemos sido confrontados y tal vez podríamos estar con la cabeza baja, con la cola entre las patas, como dicen por ahí. Pero la intención de este sermón no es que salgamos tristes.
No es que salgamos compungidos, sabes que soy un pecador. No, hermanos, arrepintámonos y dejemos que el Señor nos restaure. Lo dijimos al principio y lo volvemos a decir. El hombre pecador menosprecia la benignidad de Dios, mas para el Hijo de Dios su benignidad le lleva al arrepentimiento. Vamos a orar, hermanos. Padre, venimos a ti en este momento reconociéndonos pecadores, reconociendo, Señor, que podemos llegar a ser muy malos, identificando que el mínimo pecado es contra ti y que es digno de ser castigado. Pero también reconocemos, oh Señor, tu bendita gracia, tu maravillosa bondad en Cristo Jesús, el cual murió por cada uno de nuestros pecados, y por eso hoy podemos arrepentirnos y recibir tu perdón. No por nosotros, no por nuestro arrepentimiento, sino porque Cristo ya pagó por ellos. Gracias, Dios, por Cristo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a vivir de manera santa, como cristianos verdaderos. Te lo rogamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén.